Martes de Tribuna de Querétaro, gracias por estar con nosotros, ya como siempre pues en este espacio que hemos habilitado para compartirle pues de manera muy breve los principales temas de nuestra edición impresa. Mi nombre es David Jiménez, gracias por estar con nosotros. Este es un tema que desgraciadamente cobró vigencia, mucha más vigencia a partir pues de este hallazgo de 40 migrantes sin vida ayer en Texas, Estados Unidos. Veníamos preparando pues este especial desde hace algunas semanas, ahí por tiempo, por espacio, no habíamos podido conseguirlo, pero pues justamente hablar acerca de la migración y particularmente la migración infantil, porque eso es muy importante. La migración infantil en Querétaro existe, no es que haya pues muchísimos datos, muchos números como en otras entidades de la República. Sin embargo, pues sí hay que decir que es un fenómeno que tenemos que visibilizar en algún momento, sobre todo porque para el líder de la estancia del migrante González y Martínez, pues la migración infantil es un problema que oscila entre la crisis humanitaria que de por sí ya se vive en Centroamérica y pues también el tema de la trata de personas. Katia Santoyo preparó ahí pues diversas notas al respecto. Katia, pues platícanos qué encontraste acerca pues de ese tema de la migración infantil. Bueno, en el tema de migración infantil, documentamos que es un fenómeno que tiene presencia en Querétaro, a pesar de ser en un mínimo porcentaje en comparación a otros estados de la República. Conforme a los datos del Instituto Nacional de Migración, en los últimos 5 años en el estado se han presentado a 742 menores de edad migrantes, que van de los 0 a los 17 años. De ellos, 526 viajaban acompañados, mientras que 216 viajaban solos. También retomamos que en mayo de este año se rescató un tráiler en el que viajaban 158 migrantes en malas condiciones y este era conducido por personas que tenían cargos de aprehensión en otros estados y antecedentes penales. Ahí, 6 menores de edad viajaban solos y fueron puestos a resguardo del DIF, pero sería el INM quien se encargaría de contactar a familiares y darles un retorno asistido. Es algo que también ya ha pasado en otras ocasiones. En el año de 2021, en julio, se rescató en el municipio de Jalpan de Serra en una camioneta a 19 personas migrantes. Y en el mismo año, en diciembre, en San Juan del Río, se rescató en una camioneta a 50 personas migrantes. Además, tenemos el caso de que en la caseta de Palmillas, autoridades del INM en 2015 detuvieron arbitrariamente a indígenas de la etnia maya tzetzal, quienes a pesar de comprobar con documentación oficial que eran originarios de Chiapas, no se les reconocía y sufrieron de malos tratos porque se asumía que eran de Guatemala. Apenas después de 7 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que habían sido víctimas de malos tratos y requerían de reparación del daño. Además, esto ayudó a que hubiera un reconocimiento de inconstitucionalidad del artículo 97 y 98 por tratarse de criterios racistas y discriminatorios. Gracias, Katia Santoyo, y por supuesto ahí también revisar pues otras notas que también se preparan esta semana. Ahí también pasaron pues prácticamente 7 años para que una familia de indígenas chiapanecos que fueron agredidos por autoridades migratorias en Querétaro pues recibieran justicia. 7 años nada más, imagínense. ¿Por qué? Porque los confundieron con guatemaltecos. Esto por supuesto no da ninguna justificación a las autoridades, pero ese es el nivel también de discriminación que existe por parte de la autoridad. Imagínense pues no es mexicano, entonces pareciera que tienen el derecho de maltratar a quienes transitan por territorio nacional. Este caso, por supuesto, llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos al municipio de San Juan del Río porque, bueno, si bien estaríamos hablando los próximos meses mucho de la carretera 57 por las obras que se realizan aquí en Querétaro el 5 de febrero, bueno, también lo cierto es que hay que verlo como un panorama más grande, ¿no? Esta carretera 57, pues una de las más transitadas del país, que une prácticamente desde Estados Unidos con la Ciudad de México, pues también es una de las más peligrosas. Y Ana Paola Mendoza,
Mendoza, mejor dicho, nos platica pues hay unos datos que se encontró en el INEGI acerca pues de lo peligrosa que es la carretera 57. Ana Pau, ¿cómo estás? Así es, David. De acuerdo con el Anuario Estadístico de Coaliciones de las principales carreteras federales del 2020, se registraron 433 accidentes en el estado de Querétaro. Específicamente, en el tramo de la carretera federal 57 de la autopista México-Querétaro, sucedieron 320 percances. El tipo de colisión mayormente registrado por el estado fue impacto por alcance, el cual tuvo 121 casos. En Querétaro, en el año 2019, en el anterior anuario, se reportaron 409 colisiones. Cabe señalar que los responsables de los accidentes en su mayoría son hombres, tanto en el 2019 como en el 2020, y pertenecen al grupo de edad de entre los 26 y los 30 años. 53 accidentes fueron ocasionadas por varones pertenecientes al anterior grupo de edad mencionado, y en 2020 el mismo grupo de edad ocasionó 55 percances. Finalmente, pese a una disminución en las cifras de los accidentes viales en las principales autopistas federales, el anuario indica que esto no debe interpretarse como una mejoría. Hasta aquí mi nota de esta semana y bueno, continuamos, David, gracias. Gracias, Ana Pau Mendoza. Y bueno, la semana pasada presentamos esta investigación en Tribuna de Querétaro sobre pues, las inconsistencias en los 600,000 pesos gastados en Europa por la comitiva del gobierno del estado. Estos viajes en los cuales no estábamos seguros pues cuántos habían gastado en realidad, ahí había pues diferencias en quiénes había ido, que se había ido el secretario de Desarrollo Sustentable, que si no fue él, cuánto gastaron en propinas, cuánto gastaron en hoteles, etcétera. Bueno, le preguntamos de este tema a Marco del Prete III, el titular de la CEDESU, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, y bueno, él señaló que los viajes son necesarios para afianzar inversiones, que pues la virtualidad puede ofrecer ciertas ventajas, pero dice que hay cosas que un estrechón de mano nunca va a cambiar y que bueno, por esto mismo pues continuarán los viajes al extranjero. Así lo justificó pues Marco del Prete, que ya desde el sexenio pasado se desempeñaba como titular de esta dependencia estatal y que también en su momento pues acompañó a Francisco Domínguez Servién a sus viajes al extranjero. Ahí sobre los costos dijo que cada quien le corresponderá evaluar si 600,000 pesos es mucho o es poco dinero. Así la justificación pues de Marco del Prete III. Y ya para finalizar pues este espacio y como siempre agradecerles su compañía, pues les recordamos que tenemos ahí una serie de textos y entrevistas sobre el ajedrez. Armamos un pequeño especial sobre pues este deporte. Ahí bueno tenemos varios textos, uno de ellos de nuestra compañera Cecilia Gabriela Velázquez, quien hace un recuento de 4 décadas de ajedrez en San Juan del Río, como pues de ser un lugar donde no se practicaba esta actividad, bueno, ahora hay varios grupos que están ahí no solamente compitiendo, sino también educando a nuevas generaciones. Y también por supuesto le invitamos a consultar una entrevista con Lucio Rosales de la Vega, profesor de ajedrez de la Universidad Autónoma de Querétaro, que bueno, hacemos un recuento ahí pues de su experiencia y de sus años de servicio, pues no solamente a la UAC, sino a otras instituciones y su paso ahí por varias competencias. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerle. Mi nombre es David Jiménez, en los controles técnicos mi compañero Brandon de la Vega Contreras y por supuesto nos vemos el próximo martes con más acerca del podcast, este podcast de Tribuna de Querétaro. Muchas gracias como siempre por sintonizarnos y por su preferencia.